Gracias por continuar en sintonía con esta tradición de comunicación responsable, uno más uno. Milicen Uribe, parte de lo que hemos estado viendo en República Dominicana como información en las últimas semanas es términos sanitarios, tiene que ver con el impacto de la viruela sísmica, que ya sabemos que verdad ha surcado en elementos que la Organización Mundial de la Salud ha estado dando seguimientos en todo el mundo y que en relaciones cercanas, en Puerto Rico se hablan más de 17 casos, Exacto. según la última información que tenía, y la pasada semana veíamos cómo seguía incrementándose este número en el caso de los Estados Unidos. Sí, de hecho Nueva York fue declarado en alerta epidemiológica por la viruela símica. Así es, bueno, ayer lamentablemente aquí en República Dominicana se ha confirmado un nuevo caso, luego de que hace semanas celebrábamos que el territorio había sido declarado libre de viruela símica. Se trata de un jovencito, 21 años de edad. La buena noticia es que ya está bajo el cuidado médico, está justamente aislado como manda el protocolo sanitario en relación al caso de la viruela símica en el Hospital Militar Ramón de Lara. Este caso, al igual que los otros, tiene que ver también con un contacto con personas procedentes de Estados Unidos, que es, digamos, uno de los lugares donde hay un alto epicentro de esta enfermedad y donde por las relaciones comerciales que tenemos con Estados Unidos, también humanas, porque allá vive una población importante de migrantes dominicanos y dominicanas, entonces pues es lógico que vamos a estar viendo y vamos a estar en constante riesgo de contraer esta enfermedad por esta vía. Vamos a ver, Stalin, un trabajo que ha preparado nuestro compañero Roberto Brito sobre este tema. El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, dijo que el caso corresponde a un joven de 21 años que fue detectado el día de ayer. El paciente simplemente presenta las vesículas, una historia de fiebre y también la parte de debilidad muscular, o sea, un caso clásico de la enfermedad. Además, Salud Pública vigila otro caso sospechoso de la viruela símica en La Vega, por lo que el epidemiólogo nacional llama a la población no alarmarse. Nosotros hemos tenido sospechas decenas y se han hecho muestras porque hay que evaluar al paciente desde el punto de vista clínico. Se han hecho más de 30 muestras, si no me equivoco, unas 35 o 36 muestras. Contacto estrecho de piel con piel o relaciones sexuales. Entonces, si hay alguien, para dar un ejemplo concreto, si yo lo tuviera, aquí nadie está en riesgo. Tendrían que venir, sobarme piel con piel para que yo pudiera transmitirla. De su lado, la directora del Laboratorio Nacional aseguró que los laboratorios privados están autorizados para procesar muestras de posibles casos de la enfermedad. Todo el laboratorio privado que procese biología molecular está en la capacidad de también procesar el virus de la viruela símica. En la República Dominicana ya van 4 casos positivos de la viruela del mono, así como decenas de casos sospechosos que han sido descartados. Roberto Brito, Informativos, Teleantillas. Bueno, ahí la historia de Roberto Brito. Importante ver también el tratamiento y cómo se ha avanzado en términos concretos por parte de nuestras autoridades como seguimiento al caso de la viruela del mono, como conocemos popularmente en el país. Sí, pero yo creo que también a propósito de lo que se señalaba, de la capacidad de los laboratorios privados para hacer pruebas, lo cual es una buena noticia porque también ayuda a descentralizar. Pero yo creo que una de las grandes lecciones que nos dejó la pandemia del COVID-19 era la necesidad de que en términos epidemiológicos República Dominicana estuviese lista y preparada. Fue lamentable todo lo que pasó en el Laboratorio Nacional cuando personas acudían a solicitar pruebas y no había, señores, ni siquiera la inteligencia emocional para poder organizar a las personas en una fila decente que impidiera que quienes estuvieran positivos al COVID, aún así no habían sido detectados oficialmente, pero sí sospechosos, no contagiaran a quienes pudieran estar negativos. Entonces yo creo que independientemente de que se apuesta a que el sector privado esté en la capacidad de dar respuesta ahora ante el caso de la viruela símica, que obviamente en el futuro tendremos muchos casos más, pero que no nos olvidemos de la necesidad de fortalecer la red pública. Y ahí está el Laboratorio Nacional, que sí que finalmente se hicieron inversiones importantes en el marco del COVID-19, pero que también siga avanzando y que sea una constante. A veces a uno cuando escucha noticias como esta se pregunta realmente cuál es la función que entienden los gobernantes que tiene el Estado Dominicano. Yo creo que la responsabilidad de garantizar derechos no se debe delegar. Y en este caso, a pesar de que sí, que el sector privado cuente con las condiciones, tampoco creo que sea
lo más halagüeño para poder Claro. estar. Ni ese era planteando. tampoco el papel del Estado, estar promocionando eso. El O sea, Estado que hable del Estado, Sí, el ¿verdad? Estado que hable de las condiciones que Claro. tenemos como instituciones públicas para ello, y ya que se encargue el sector privado quizás de Sí. comunicar por las vías que entienda Sus pertinentes sus avances que avances celebramos y que son bien y recibidos. que son sumamente importantes. Así es. Bueno, Milicia Uribe, parte de este contexto nos lleva también a hablar de cómo, precisamente, en muchas ocasiones, se diluye la responsabilidad del Estado frente a algunos fenómenos que afectan la garantía de derechos de la población dominicana. En el día de ayer, precisamente, la Coalición por una Seguridad Social Digna hacía una denuncia a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. Y era precisamente porque había una causa que se estaba desarrollando. Ahí sí Producción nos puede apoyar con el tuit, mostrando el tuit que compartían. Precisamente nos decían y nos argumentaban cómo les resultaba indignante y alarmante a su vez el que la persona que representaba a la Superintendencia de Pensiones en esta audiencia que se conocía, es una audiencia de conclusiones sobre la sustracción de fondos de pensiones por las AFP en el pasado mes de febrero de este año. La barra requiriente, en este caso nos informa la coalición, estaba compuesta por Pedro Botello y otros abogados. En el caso de las AFP y de la superintendencia, estaba siendo representada por Eduardo Jorge Prax y otros abogados también. Nos comentaba, y lo conversábamos con Matías Bosch, en quien buscábamos reacción para profundizar sobre esto, y nos decía que a su juicio, en este caso Pedro Botello logró hacer ver que el requerimiento estaba bien fundamentado contra la misma superintendencia como un órgano regulador, y además que las AFP como administradoras mostraban un flaco servicio colocándose del lado del sector privado y no posicionándose del lado de la sociedad dominicana y en este caso de los afiliados y de las afiliadas. Eso es terrible porque eso quiere decir que la superintendencia no está jugando su rol. No Así está es. jugando su rol. Y aquí, bueno, nos decían que otro de los elementos también fue cómo lograron hacer ver que la sustracción del dinero no se explica por la variación de la tasa de cambio, que fue uno de los argumentos presentados en este caso por las AFP. En un recurso de amparo por la violación al derecho a la información y al derecho a la propiedad, que está exigiendo este grupo social, esta coalición, la restitución de los fondos de pensiones y que cumplan además su rol en materia concreta con administrar los recursos de la caja de pensiones de los trabajadores y las trabajadoras de República Dominicana. Qué difícil se hace aquí en República Dominicana que las instituciones que están llamadas a auditar y a velar cumplan su rol. Hemos avanzado, sobre todo con lo que tiene que ver algunas instancias del Poder Ejecutivo, como compras y contrataciones, ética gubernamental, Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República. Pero todavía a nivel de las superintendencias, que son justamente las que están siendo cuestionadas por el famoso y lamentable aumento salarial, yo creo que ahí queda un largo trecho que recorrer. Y como bien decías anteriormente, para mí la esperanza sigue siendo la ciudadanía activa, vigilante, que ha jugado el rol de contrapeso en el marco de esta coyuntura. De contrapeso, de veedores y de fiscalizadores. Bueno, Así con es. esta información lamentable y que nos implica además, Claro. nos hace reactivar este compromiso ciudadano y profesional desde el periodismo de compartir con ustedes informaciones que ayuden y que acerquen a la ciudadanía a sus derechos. Claro, antes de irnos pedir excusas porque habíamos anunciado que hoy tendríamos la entrevista con José Joaquín Puello, director de la Ciudad Sanitaria, sin embargo ha sido posible establecer comunicación con él. Les pedimos excusas. A ustedes, gracias por la compañía de cada mañana. Como en los últimos 35 años ha ocurrido, les invitamos a que mañana a las 7 ratifiquemos este compromiso. Mañana hay cierre de semana aquí en Uno Cierre de más Uno. semana, cierre de semana. 1+1, principio y fin de la comunicación. Tenga buen día.